recorrer, promesas en mano y un poco de fe. Fuerte y valiente tendré que ser, mirando a la meta sin retroceder. Me prometiste que conmigo siempre estarás. Bajo tus Yo pues nací, ¿no?, en un hogar que, gracias a Dios, pues mi madre ya conocía a Dios y había tenido una experiencia con Dios. Y desde muy pequeña pues ella sí me inculcó los principios cristianos, ¿no? Y así fui creciendo, ¿no?, hasta que llegó un culto especial ahí en el templo. Y mi mamá tuvo un pequeño percance de ella misma, ¿no? El diablo pues así tomando control de ella, ¿no?, metiéndole ciertas cosas a su mente, ¿no? Entonces ella dijo que ya no quería más ir a la iglesia. Recuerdo que ese día me cogió y me dijo, nos vamos y no vamos a venir más a la iglesia, porque el culto estaba bien lleno, era un culto especial de aniversario. Entonces ella me dice, vámonos, me agarra la mano, nos vamos. Y yo le digo, mamá, vamos a ir a traer sillas, porque nosotros teníamos unas sillas plásticas. Entonces, vamos a ir a traer esas sillas, le digo yo, y me dice, sí, vamos a ir. Y ella lloraba en el camino, ¿no? Lloraba. En ese momento yo no entendía, ¿no?, pues por qué salíamos del culto si es que acabábamos de llegar. Me dice, mamita, ¿pero por qué no vamos? No, vámonos, hija, le digo. ¿Sabes qué, hijita? Está lleno el templo, vamos a traer tu sillita. Esa sillita, vamos a traer y vamos a sentarnos. Ay, ahí asaltando, ya, mamita, ya. Bien, llegamos acá a la casa, entonces me dice, mamá, coge la silla, vamos, pues, mamita, saco la silla, vamos. No, le dije, no, hijita, vamos allá, descansa allá. Pero tú me has dicho que vayamos. No, hijita, ya no vamos a ir ya. Ahí es lo que hace, lapso por un año, yo me aparto del Señor. Se entró a su cuarto y yo también me quedé ahí, pues, ¿no? Amaneció, ¿no?, el día normal y llegó la hora de que nos alistábamos para ir al culto. Y yo me entré a alistar, pues, ¿no? Y le decía, mamá, ya vamos al culto, es hora. Le digo, ya son las 7, tenemos que ir al culto. Y ella me decía, no, mañana vamos a ir. Decía, ¿no? Entonces, así conforme fueron pasando los tiempos, íbamos una vez a la semana. Ya no íbamos una vez a la semana, no 2 veces al mes. Y así, pues, ¿no? Antes que yo nazca, mi papá lo despidieron del trabajo. Entonces, al despedirlo del trabajo, pues no había para el sustento del hogar, entonces ella tuvo que ir a trabajar. Y al ella irse a trabajar, pues mis hermanos se quedaron solos en casa. Ya no había ese interés de ellos, esa motivación de querer ir a la iglesia, porque quizá mi mamá no podía ir, ¿no? Entonces no los podía llevar. Entonces, así conforme fue pasando el tiempo, eso hizo que mis hermanos pues dejasen de ir a la casa de Dios y se alejasen de Dios, ¿no? Sé que gracias a Dios, pues mi papá consigue trabajo y luego, gracias a Dios, las cosas se empezaron a acomodar mejor. Mi mamá ya quería empezar a ir a la iglesia de vuelta, pero ya de vuelta mis hermanos decían, yo ya he crecido, tengo 17 años, tengo 16 años, ¿sabes qué? Si quieres, anda tú, no me puedes obligar a mí a ir. Mi otra hermana lo mismo. Entonces, ellos dejaron de ir a la iglesia. Y es que ella empieza a ir a la iglesia desde que yo era muy pequeña, pues, ¿no? Ahí es ahí que yo pude conocer al Señor, ¿no? Y siempre me gustaba estar en la iglesia. Para mí estar en la iglesia era lo mejor. Y a mí me gustaban las escuelas dominicales. Y todo eso para mí era muy bonito, ¿no? Recuerdo que cada culto, ¿no?, que había muchos hermanos, pues sentían la presencia de Dios y lloraban. Y desde muy pequeña, pues, hablaba con Dios, ¿no? Quizá no así hablando, diciéndole Señor, así que otras personas me escuchen, no, sino dentro de mí, sentada, parada, ya sea mientras el pastor predicaba, había ciertas partes que yo sí entendía, pues, ¿no?, lo que el pastor hablaba, lo que decía. Y el amor, o sea, al entrar nomás a la casa del Señor, yo sentía una paz, un gozo, una alegría, me sentía como en mi casa. Entonces, cada cántico, cada especial que cantaban a unos niñitos un poco más grandes que yo, me encantaba, me gustaba, ¿no? Y decía, mamá, yo quiero también cantar, le decía, así como los niñitos, participar, como ellos están participando. Y todo ese ambiente, ¿no?, ese ambiente de adoración hacia Dios, ese ambiente de alabanza hacia Dios, me gustaba. Mi alma se regocijaba y estaba así contenta, ¿no?, feliz. Y yo estaba acostumbrada a eso, ¿no? Mi alma anhelaba más de esas cosas. Pero mi sorpresa fue que cuando al día siguiente, pues yo le digo, mamá, ¿sabe qué? Ya me he cambiado. Vamos, le digo, vamos a la iglesia. No, ya no vamos a ir, me dijo.
Y de repente pues eso sí me afectó, ¿no? A mí, y yo le quedé mirando, pero ya me alisté, le digo, ya entonces mañana vamos a ir, me decía. Ya mañana, me decía. Esperé al día siguiente, llegó la hora de ir al culto y mi mamá me dijo, no vamos a ir. Y cada día ese era mi dolor, o sea, yo esperando la expectativa de que llegue la noche porque íbamos a ir a la iglesia, pero de repente escuchar su no. No vamos a ir porque tengo que hacer. Y tanto era que le insistí, pero mamá, vamos. Recuerdo que hacían aire libres aquí por la casa y escuchaba los coritos, yo me trepaba en la ventana y me ponía a mirar y mamá me decía, ¿qué haces ahí? Bájate de ahí, me decía, ¿cómo vas a estar ahí mirando? Que eso, que el otro, pero mamá, yo quiero ir a la iglesia, ya, para que no moleste tal día vamos a ir. Y así era que íbamos una vez a la semana. Íbamos de vez en cuando por la insistencia de ella, de vez en cuando, en los domingos, pues un día así. Entonces ese dolor, ¿no? Dentro de mí, yo decía, Señor, haz algo con mi mamá para que diga que sí vamos a ir, ¿no? Y yo siempre hablaba con Dios así. Aparte que siempre mi mamá hacíamos cultos familiares, ¿no? Y ella siempre me decía, tienes que hablar con Dios porque donde tú quieras que vayas hay dos ojos bien grandes que te están viendo, ¿no? Que quizá yo no estoy, tu papá no está, pero está Dios que te está mirando. Y tú le puedes hablar en el momento que tú desees, me decía. Y es por eso que yo pues conversaba con Dios, ¿no? Hablaba con Dios y le contaba los problemas que yo pudiera tener, ¿no? Y venía así a la tarea, ya un poco triste, ¿no? Porque no podía ir a la iglesia. Y decía, ¿qué le pasará a mi mamá? Y yo decía, Dios, pero yo quiero ir a la iglesia porque mi mamá no querrá ir, porque mi mamá no me querrá dejar ir, ¿no? Hasta que de repente un día en la madrugada, ella se puso bien mal. Pasó 3 días, mamá, vamos. Ya, hijita, ya, no, ya se hizo tarde. Pasó el segundo día, no, mamita, mamá, vamos. No, ya se hizo tarde, más tarde vamos. Ya, vamos el domingo ya. Así sucesivamente 3 días. Ya un domingo fue, no llegamos. El lunes en la madrugada, para un martes, de la nada, hermano, me empezó todo mi cuerpo, que me tocaran el mollero, sentí un escalofrío tremendo, que era un remesón. Yo dije, como otras veces me había dado, ya el corazón es. No, hermano, venía del mollero hasta la punta de los pies y el corazón empezó a latir fuerte, pero ya se me secaba, yo sentía que me iba. Mi hermana se levantó, le alcanzó agua con azúcar a ver si se le pasaba y seguía. Lo que hicieron fue llevarla de madrugada de emergencia al hospital y ya pues el doctor le dijo, señora, le dijo, hay que poner una ampolla. Le pusieron la ampolla y dijo, si no se calma, señora, se tiene que respirar. Y le explicaba pues no lo que tenía que hacer, y ella trató de calmarse y de repente se cruza una señora que tenía la mitad de su cuerpo paralizado y Dios le dice, si tú no regresas a mis caminos, así vas a acabar. Entonces el trato con ella, ¿no? De parte de Dios ya fue duro ya. Lo único que hice fue clamar a Dios. Le dije, Señor, ten misericordia de mí. Señor, yo sé que te he fallado. Señor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad, Señor. Mis hijos se han perdido, lo demás, pero yo no permita, Señor. Y empecé a clamar y a llorar a Dios. Y empezamos a ir de vuelta a la iglesia y para mí era una alegría, pues un gozo, no poder regresar a la casa de Dios. Y me encontré con mi maestra, que me enseñaba cuando yo tenía 5 añitos, y me saluda y me dice, Santo, qué bueno verte, justo por ti estaba orando, ¿no? Y recuerdo que me lleva a la escuelita, me quedé ahí con ella, estaban preparando la cantata para Navidad, ¿no? Un show que preparan con los niños, ¿no? Mímicas y todo eso. Y me dice, mira, tú vas a participar acá. Y yo me sentía contenta porque era lo que yo anhelaba, ¿no? Participar como los demás niños lo hacían. Entonces me dice, ya, esto vamos a hacer, tal canciones son, me empieza a ensayar las canciones. Y de repente dentro de ese grupo de hermanas que ensayaban a los niños, había una hermanita que se llamaba Susana. Y ella me había estado observando pues todo ese tiempo. Y luego cuando terminamos de ensayar un día, ella me dice, ¿sabe qué? Quiero hablar con tu mamita. ¿Cómo te llamas? Me dice. Y yo le digo, Dios le bendiga, hermanita, yo me llamo Débora, le digo. Y me dice, ¿tu mamá es miembro de la iglesia? Sí, mi mamá es miembro de la iglesia, le digo. Y me dice, ¿dónde está tu mamá? Y yo la llevo pues a la hermanita, ¿no? Que se llama Susana, a hablar con mi mamá. Y le dice, ¿sabe qué, hermanita? Yo he observado a su niña y quisiera que ella entre al penal, le dice, con nosotros para hacer un show de niños. Porque los hijos de los internos vienen pues, ¿no? A visitar a sus padres, a sus hijos, ¿no? A sus tíos, ¿no? Diferentes parentescos, y ellos al venir pues se reúnen a los niños en un pabellón y se hace el show con ellos, ¿no?
Y así ella empieza a ir a la obra, ¿no? En el penal a trabajar. Ahí yo también me meto con ella, a trabajar con ella, apoyándole a las hermanas haciendo el penal. Consecutivamente 1 año, ya, y entonces ella crece, ya se deja de ir al templo, pero ella ya se añade a los adolescentes. Y yo sigo caminando con mi hija. Bueno, llegó el tiempo, ¿no?, de que el penal ya no tuve que entrar más porque ella tenía la edad de 10, 11 años, ¿no? Y ya a esa edad los niños pues ya no entran ya. Recuerdo que a esa edad pues ya tenía también que salirme de los niños y empezar a subir a los preadolescentes. Y empecé a entrar primero de secundaria, ¿no? Y ahí como que las cosas eran un poquito más difíciles. Recuerdo que cuando yo tenía 12 años, pues lo que yo iba a los ayunos era a buscar a Dios, a orar, ¿no? A pedir muchas veces por mis hermanos que no eran convertidos, habían conocido de Dios pero se habían alejado. Yo quería que ellos vuelvan, ¿no?, a los caminos del Señor, y yo oraba por ellos, por mi papá, por mi mamá, que el Señor las siga ayudando, ¿no? Pero dentro de todo ese grupo, dentro de la iglesia también había jóvenes pues que no. Muchas veces me decían, ay, tú vienes a orar nomás, ¿por qué no vamos un rato afuera? O ¿por qué no vamos un rato a jugar, ¿no? Un ratito aquí nomás está el internet, vamos un rato, me decían, pues no así. Pero yo sabía que había llegado a la casa de Dios, yo sabía que Dios era quien me estaba llevando y yo quería buscar a Dios, yo quería más del Señor. Eso es lo que yo hacía, pues no les escuchaba y les decía sí, ya, y como que no los tomaba en cuenta, y lo que yo llegaba a hacer era hablar con Dios y orar, pues no. Al igual que había problemas en la iglesia, también los había en el colegio. Los compañeros me empezaban a mirar, ay, tú usas falda nomás, ¿por qué no te pones pantalón?, me decía. Y ella tenía 12, 13 años, ¿no? Tú no te he visto que te cortas el cabello, tu cabello largo. Mira qué tal chico me ha dicho que quiere estar contigo, tú no le haces caso, ¿cómo es posible? Y así muchas veces mis amigas me decían esas cosas, ¿no? Recuerdo que una vez llegaron 2 chicos y me dijeron, ¿sabes qué? Quiero estar contigo, tú me gustas y todas esas cosas. Y yo le miré y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo enamorado, ¿tú no sabías? Le dije al chico, una vez me acuerdo. Y me dijo que sí, estoy con un chico que se llama Jesús, le dije yo. Ah, sí, voy a conocerlo, entonces tienes que venir a conocerlo, le dije. Cuando tú quieras conocerlo, me pasas la voz, le digo, porque yo te puedo llevar a la iglesia. Y es que ahí ellos entendieron de que mis principios estaban bien puestos y que yo si estaba parada en un lugar era en la roca de Jesucristo y que nadie me iba a mover de ahí. El Señor había puesto en mi sentir, ¿no? Siempre he tenido el sentir de servir al Señor, ¿no? De salir a la obra. Y yo me bauticé pues a los 14 años, ¿no? Recuerdo que salí de mi casa diciendo que iba al bautizo de la iglesia, ¿no? Pero más no diciendo que yo me iba a bautizar, que yo era la persona que iba a irse a bautizar. Entonces salí, agarré mis cosas, me fui, pues, ¿no? Llegué allá, fue una victoria muy grande, ¿no? Poder bajar a las aguas. Y de repente, pues, los días iban pasando y iba a cumplir 15 años el 27 de marzo. Y pues vi la mano de Dios. Mi hermano dijo, ya yo te pongo la torta. Mi hermana dijo, ya yo te pongo el vestido. Mi otro hermano dijo, ya yo pago el local. Y así, pues, ¿no? Todo fue bendición tras bendición y se armó, pues, el 15 años, ¿no? Y fue la gloria de Dios, ¿no? Muchos adolescentes vinieron, ¿no? Vieron el testimonio, ¿no? De que es muy diferente ser un 15 años cristiano al mundano, ¿no? El cristiano es alabanzas a Dios, ¿no? Ver la integridad de la joven y todo eso, mientras que el mundano, pues, tomar, bailar, ¿no? Ir a la discoteca, ¿no? Celebrarlo con tu enamorado y muchas cosas, ¿no? A cosas que a Dios no le agrada, ¿no? Y a diferencia, pues, mi cumpleaños de 15 años lo pude hacer, pues, así cristiano, ¿no? Una bendición muy grande, todo muy bonito, ¿no? Desde ya mucho antes que me bautice, pues, como le decía, yo estaba en los adolescentes, ¿no? Trabajando con los adolescentes, ahí también me inculcaban la oración, ¿no? Los maestros que yo he podido tener en los adolescentes, pues, han sido de mucha influencia para mí, ¿no? Hablar claramente las cosas de Dios, las cosas de Dios son así, no es un juego, ¿no? No es que juguemos a la iglesia o juguemos a ser cristianos, no. El ser un hijo de Dios es ser un hijo de Dios, es algo muy serio. Entonces todo eso hacía que yo también pues tenga una forma de pensar, ¿no? De agradar a Dios, de todo lo que yo pudiera hacer esté en la voluntad de Dios, ¿no? Que Dios me pudiera ver con unos ojos de agrado. Entonces el trabajar con los adolescentes, los ayunos, hacíamos aire libres, íbamos a visitar adolescentes que ya no llegaban a la iglesia, los visitábamos, íbamos a predicar a otros adolescentes, ¿no? Hicimos internados, ¿no? De 2 días, donde la gloria de Dios desciende y descendía de una manera muy especial, ¿no? Ahí fue que el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero servirte, le decía,
Señor, yo quiero ir a la obra, pero me dicen que tengo que tener la promesa, me dicen que tengo que tener el Espíritu Santo de Dios, porque yo sé que si tengo eso voy a poder pasar muchas luchas, ¿no? Y yo te necesito, Espíritu Santo. Y le pedí a Dios, porque muchas veces me quedaba hasta tarde en mi cuarto, luego de hacer la tarea, ¿no? Como regresaba del colegio tarde, ¿no? Regresaba del culto y me ponía a hacer la tarea, ¿no? En las noches, mis madrugadas me daba ahí haciendo la tarea. Luego de terminar las tareas me ponía a orar, me pidiéndole al Señor que llenase mi vida, ¿no? Que el Espíritu Santo me bautizase. Yo ya sentía a Dios en mi corazón siempre, ¿no? El Señor siempre sentía que me visitaba con su presencia. Y entonces, de repente, pues yo sentía también la necesidad, ¿no? De que el Señor me bautizase, ¿no? Y clamaba al Señor, ¿no? Para que el Espíritu de Dios me tocase. Recuerdo que en uno de esos internados, ¿no? Estaba alabando a Dios y yo había tenido algunos sueños, ¿no? Y yo le decía, Señor, yo quiero que tú me bautices. Tanto era que lloraba, oraba, que cuando me dormía a veces soñaba que el Señor me bautizaba, pues no. Y eso yo le compartía a una hermana adolescente y yo le decía, ¿sabes qué, hermana? He soñado esto, le decía. Ella me decía, entonces el Señor te va a bautizar, me dice. Si tú lo anhelas en tu corazón, Él lo puede hacer hoy día, me dice, porque el bautismo de Dios es un regalo, me dice, y el Señor te lo puede dar, me dice. El Señor me llenó con el Espíritu Santo, yo pude ver la mano de Dios sobre mi vida, ¿no? Cómo era que el Señor me llenaba y el Señor me decía, hija, me decía, no temas, yo estoy contigo. Y todas esas palabras que el Señor me podía decir a mi vida era algo muy especial. Para mí mis lágrimas corrían y corrían y era el Señor que me estaba bautizando en ese momento, el Espíritu de Dios posando en mi vida. Y todo eso fue algo muy especial para mí. Eso permitió que mi visión pues ya no fuera tan corta, sino que yo pudiese mirar más allá. La necesidad de querer predicar más del Señor, saber que había muchas almas que se perdían, ¿no? Y yo querer llegar a esas almas, querer predicarle del Señor. Quería gritarle a todo el mundo, ¿no? Que el Señor me había bautizado y quería predicarles del Señor, quería hablarles de Dios, ¿no? De aquel que por mí también ha muerto. Es un apoyo muy grande en mi familia, para mis hijos, en lo espiritual, en todo. Es una señorita bien, no es problemática, es una joven muy dulce, ¿no? Así le llama a su papá también, dulce. No tiene un carácter muy noble, hermano. En ella no sale, ella no conoce lo que es. Y ahora estoy trabajando y estudiando, ¿no? El Señor me ha bendecido de manera muy especial. Trabajo en el colegio donde yo estudié. Ella fue nuestra alumna desde la edad de 4 años. Entonces ella entra para la edad de 4 años y termina su secundaria a los 16 años, ¿no? Hablé con el director, ¿no? Y con la profesora que estaba en ese momento a cargo de primero D, que es donde yo estoy apoyando. Y me dijo, ya, si tienes tiempo y tienes, no, haber trabajado con niños, no sabes cómo es ese trabajo, ven, me decía, ven y trabaja, me decía, apóyame acá como auxiliar, ¿no? Y el director dijo que ya, que estaba muy bien, ¿no? Y empecé a trabajar ahí, hasta ahora estoy ahí trabajando, estoy estudiando en el instituto también. Y recuerdo que cuando pues el Señor le place, pues hace, ¿no? Su obra en cada uno de nosotros como Él desea, ¿no? Bueno, la verdad es que es muy feliz, es muy bonito que los vecinos, los amigos siempre hablen que tienes una linda chica, responsable, respetuosa y que nunca se le ha visto en malos caminos, ¿no? Entonces un día así en el culto en la noche, ¿no? El pastor encargado, el hermano encargado de que lo habían puesto en un lugar a trabajar, ¿no? En un campo blanco, sin nada, ¿no? Se me acerca y me dice, ¿sabe qué? Se acerca al EBDB, pues si me puedes ayudar, ¿no? Enseñándole a los niños. Y como yo ya había trabajado ya enseñando a los niños en un EBDB, pero en otro lugar, ¿no? Entonces yo le acepté, ¿no? Porque sabía cómo más o menos era el trabajo, ¿no? Con ellos. Dando las clases en uno de esos días de la semana de escuela bíblica, se da con la sorpresa de que había un hermano que estaba comenzando a asistir a la iglesia y le invita a pasar al garaje, ¿no? Ya que los niños estaban en pleno sol y ella también en todo el polvo, dando las clases. Que mi papá, cuando se convirtió, antes que construir esta casa, dijo no, que su sala, el primer piso, no lo quiso dividir.
Dijo, no, aquí va a ser mi templo, aquí va a ser mi casa de oración. Y en el primer piso voy a hacerle así libre, no lo voy a dividir. Acá va a ser la casa de oración, aquí tiene que ser el templo. Entonces nosotros le decíamos, todos se rían, ¿no? Tú estás loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿No? Acá tienes que vivir para que hagas tu cocina y todo. Y luego a los días nos ofrece la sala, que es grande para realizar los cultos totalmente gratis. Y una vez que entró, mi papá dijo, ustedes pueden quedarse aquí, ¿no? Entonces mi papá le habilitó. Entonces se cumplió lo que él habló, su promesa que él prometió se cumplió de hacer aquí pues un anexo. Es una alegría también para nosotros, ¿no? Es una bendición como hermanos, como hijos, como familia que somos, de tener aquí pues un anexo. Y eso fue lo que el Señor hizo a través de la hermana Débora, ya que ella se dispuso a trabajar con nosotros en esta zona, dando clase a los niños. A todos los jóvenes que me puedan escuchar, que me puedan ver, ¿no? Expresarles de que este ha sido mi testimonio, eso es lo que Dios ha hecho en mi vida y estos instantes lo que sigue haciendo en mí. Cristo es la única solución a tus problemas, a tus necesidades. No, el diablo, que el Señor lo reprenda, es malo, no solo busca destruir a la juventud. En mi vida lo quiso hacer, pero yo siempre agarrándome más del Señor, ¿no? Gracias a Dios. Decirte que hay un amigo, hay un fiel amigo que te espera con los brazos abiertos. Él toca la puerta de tu corazón hoy y si tú le abres, Él entra y va a cambiar todo tu tristeza, tu llanto, tu dolor en alegría, en felicidad, en paz y amor. Hoy es el momento para que entregues tu vida a Cristo. Dios te ama, Dios quiere verte feliz, no te quiere ver así triste, con dolor. Que Dios te bendiga.